This is something strange. Come with us and you will see. It's our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Bon dia, avui anem a parlar del Halloween perquè encara queda una setmana. Com és festiu, el divendres hem avançar i farem un especial. Halloween és una festa que anem a fer ja molts anys i és per tot el món, sobretot als països anglesos i americans, encara que cada vegada també es celebra més al nostre territori. Però ara Sergio ens contarà un poc més sobre la festa. Hace muchos siglos, en Gran Bretaña, Escocia y Irlanda, el 31 de octubre, se celebraba una fiesta en honor a San Ian, que era el dios de los muertos. Para ellos, el 31 de octubre, el verano se terminaba y encendían grandes hogueras para espantar a los espíritus. Además, en las casas apagaban las luces para que disfrazaban de brujas y demonios para espantar a los espíritus malignos y que no entraban a sus casas. Cuando llegó el cristianismo, el 31 de octubre, se llamó Halloween, que en inglés significa la víspera de todos los muertos. La víspera significa que es el día de antes, porque el día 1 de noviembre ahora llamará el Día de los Santos. Solo ingleses que emigraban y iban a América se llevaban a la fiesta de Halloween. Ahí se hicieron muy famosas. La tradición de antes, las tradiciones antiguas, se cambiaron por juegos infantiles y la fiesta se celebraba con los niños y las niñas disfrazaban, que iban de casa en casa pidiendo chuches mientras hacían truco trato y así consiguieron chucherías. Aquí en Calpe también lo celebramos, pero lo que ya somos mayores, nos vamos a casa, no vamos de casa en casa, nosotros vamos de tienda en tienda con los amigos. Sergio, ¿cómo celebras? ¿Vas a celebrar Halloween? Por supuesto. ¿Y cómo lo vas a celebrar? Disfrazaré de Neocortex de la saga Crash Bandicoot, que he hecho a mano por mí y por mi madre, y me voy a con mis amigos de tienda en tienda diciendo truco trato. Feliz Halloween 2019. Sergio, una cosa. ¿Y por qué de tienda en tienda? Porque, mira, a ver, en América los americanos van de casa en casa. Claro, porque en América es diferente. Aquí en España no vamos de en casa en casa, porque los más pequeños van en casa, que son para los pequeños. Para nosotros que somos mayores, pero nosotros vamos de tienda en tienda, ya que España es diferente que América, que van en casa y nosotros vamos de tienda en tienda a España. Porque si digo, feliz Halloween y que los paséis bien y que freis todo en chuches. Feliz Halloween 2019. Estas son las noticias de Halloween 2019. Muchas gracias. Qué interesante, Sergio. Però a més de totes les festes hem parlat de menjar. Marta,
ens pots dir i explicar-nos alguns dels menjars típics de Halloween? El core hacía sándwich de tuma con dedo de chachicha y una cosa para comer como sopa con chuche. Y I què més? I què més? también como una plátano, dibujo de plátano para comer la gente. Y comida de calabaza, comida al horno. Y ya está. Marta, ¿vas a celebrar el Halloween? Sí, ¿Y cómo lo vas a hacer? disfrazada de De vampira. de vampira y todo eso. ¿Y por qué de vampira? Porque van de tena a tena, ir a comprar por ahí y pedir tu trato. Y como Sergio, igualito de Sergio, que es mi mejor amigo que ha tenido. Sí, gracias, muchas gracias, Marta, por... Yo también que caíste bien por primera vez cuando los conocimos. No, tu trato 2019. Se m'ha obert a l'apetit ja. Gràcies, Marta, per fer-ho. Laura, recopila un poc quines les sèries i les hores, les coses més típiques de Halloween. Lo más importante, los disfraces. Hay que elegir disfraces de miedo y terror para así asustar a los espíritus y también a la gente del barrio. Hay muchos disfraces y los que más elige la gente son los de bruja, fantasmas, calaveras y calabazas. Lo más importante es elegir personajes que sean terroríficos y llevar un buen maquillaje en la cara. Por ejemplo, maquillaje como de sangre, como heridas y colores negros. En Halloween los cines siempre aprovechan para sacar varias películas de miedo. Y nos apetece ir al cine, podemos ver esta semana 2 películas que acaban de salir, que son La familia Addams y Maléfica, la maestra del mal. Halloween y sus tradiciones están por todo el mundo, pero hay muchos pueblos que quieren también hacer las tradiciones típicas de los pueblos de aquí. En los hornos se cocinan los dulces tradicionales hechos con calabaza, como los buñuelos o la calabaza asada. Y en muchos sitios también explican los cuentos que antes se contaban para asustar a los niños y las niñas. Son los cuentos de los monstruos y brujas queixalet, típicos de nuestros pueblos, como l'home dels nassos, l'home del sac o queixalets, que cuenta la leyenda de un bebé que encontraron por las noches a las afueras de un pueblo con los dientes tan largos como colmillos. Bueno, Laura, a part
aparte de la película, bueno, quien no haya visto la película, la primera película de Maléfica, que la vaya a ver porque si no va a ser un gran spoiler. Alert. Un gran spoiler. Alert. Sí, como dice Sergio, alert. Bueno, sí, y que la aprovechéis bien. Sí, y nadie se diga nada de la peli, que eso sería una spoiler alert. Esa verá. Pony. Y Laura, ¿cómo vas a celebrar? ¿Lo vas a celebrar el Halloween? Sí, exacto. ¿Y cómo lo vas a celebrar? En el centro que siempre cocinamos almuerzos con diferentes temas, esta semana haremos el de Halloween y elegiremos una receta de las que ha dicho Marta para compartir. Muchas gracias per escoltar el programa. Fins una altra. Avui empieza todo. Y empieza la noche de Halloween 2019. Empieza todo. Feliz Halloween 2019. Feliz Halloween 2019. No mi Halloween, no mi 19. Infla muchas chuches, amigos, porque este Halloween va a ser fantástico. Esta chuche se va a ir súper guapo. Sí. Ja, 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 Todos los ja. fantasmas levantan de las tumbas para felicitar a Feliz Halloween. Ja, 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 ja. Toda. Halloween está Halloween está por llegar. A punto de levantar. Empieza Halloween. Hay muchas travesuras por aquí. Hoy empieza todo. Y Uy, empieza te paso Halloween. todo. Hoy empieza todo. Halloween. Halloween. Niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar! En la ciudad de Halloween. Soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. En la ciudad que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! Os encantará. Todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira dónde vas, muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará gritar. ¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! Pues hay que ir, si queréis apostar, ir al dado y a jugar, brilla la luna en la oscuridad. Vamos a gritar, vamos a gritar. En la ciudad de Halloween. Yo soy el payaso que te hace llorar. De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquel al que nunca veis. Yo soy el viento estremecedor. Sombra enemiga del astro rey. Lleno tus sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Escuchadme con atención. Sin temor no hay emoción. Junto a ti. Yo soy feliz, trabajando en Halloween. Mi ciudad os encantará. Todo el mundo sabe que algo va a pasar. Sin que te esqueleton te la clava, un susto de muerte te dará y verás. Esto es Halloween, vamos a gritar. Vamos a clamar a un tipo especial.